Otra triple frontera que Estados Unidos mira también mucho, que es la de Bolivia, Paraguay y Argentina, allí en el norte de Salta. Sí, sobre todo nuestra frontera con Bolivia, que es una frontera importante, que es donde nosotros tenemos hoy el máximo nivel de alerta y de seguridad del país. ¿Ah, sí? Sí, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia y Irán. Hay presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son las fuerzas de alguna manera combatientes, la rama armada, una de las ramas armadas. ¿Con también, pasaportes bolivianos? bueno, eso es uno de los temas que nosotros estamos analizando e investigando. Si hay personas, por ejemplo, que no hablan español y que tienen pasaportes bolivianos. Es decir, uno en la Argentina hace una diferencia. Una persona extranjera tiene un documento distinto al documento que tiene un argentino. Entonces, esos son todas alertas que hasta ahora nosotros no hemos visto entrar ninguno de ellos, pero es una hipótesis que manejamos como una posibilidad. Una posibilidad, decía, que ha movido totalmente el tablero a nivel de Cancillería y de Gobierno, Wilson. La ministra Bullrich de Argentina asegura que podrían existir 700 iraníes de la Guardia Quds. Estos estarían con pasaporte boliviano, según la entrevista, como has podido escuchar, y esto ha provocado incluso un comunicado de la Cancillería boliviana desmintiendo estas acusaciones de la Argentina sobre la supuesta protección en el país, ahí lo vemos, a fuerzas combatientes de las ramas armadas de Irán. La Cancillería ha emitido este comunicado con 9 puntos, desmintiendo y rechazando que Bolivia protege en sus fronteras a personas que siembran el terror y la inseguridad y la zozobra. También hablan de que observan con preocupación una campaña que busca generar confrontaciones entre estados. Bolivia es un estado pacifista, dice otro de los puntos. También habla de la autodeterminación y no injerencia en asuntos internos, o sea, recomiendan eso a la Argentina, y exigen a la Argentina el mismo respeto. Y también piden, convocan a los países hermanos latinoamericanos no caer en provocaciones. ¿Qué te parece esto? Tenemos un invitado precisamente para hablar del tema, es un analista en asuntos internacionales, Andrés Guzmán Escobari. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Mordaza. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos junto a Wilson Espinosa, que es un colega, para hablar de este tema que sin duda está preocupando porque ya tenía una reacción inmediata, podríamos decir, de la Cancillería, rechazando precisamente la declaración con la que iniciábamos el bloque. Sí, muy buenas noches, Miroslava, Wilson, gracias por la invitación. Efectivamente, bueno, la reacción de la Cancillería en realidad no es tan inmediata, ha tardado bastante porque esto ya se supo ayer y bueno, recién ahora nos hemos enterado de este comunicado, que me parece correcto que finalmente se aclare esto porque se había dejado el tema a la especulación y se habían dado muchos comentarios respecto a la presencia de estos milicianos de la Guardia Revolucionaria de Irán, los Quds, ¿no? Como bien tú decías. Entonces, obviamente, esto es muy preocupante, o era muy preocupante hasta que no se aclare un poco, porque las declaraciones de la ministra Dina son muy fuertes, directas a Bolivia. Demuestra ella que no las prueba, no las sustenta con nada. Y los periodistas argentinos tampoco le piden ninguna prueba de lo que estaba diciendo, ¿no? Y eso sí me sorprendió en un principio, y me sorprendió que bueno, no se haga una aclaración por parte de Bolivia en un principio, pero bueno, finalmente ya está. Y la cosa, bueno, creo que vuelve a su lugar en cierta manera, pero de todas maneras hay una tensión, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Porque somos pues países hermanos, vecinos, que nos complementamos en términos comerciales y también culturales, y por tanto es importante también mantener un buen trato en relación y no
transportar o atraer el conflicto del Medio Oriente hacia nuestra frontera, y creo que es un gran error porque no nos beneficia y en todo caso nos puede perjudicar mucho. A ver, Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te habla Wilson. Ha sido clara, estamos hablando de la ministra de Seguridad del país vecino como es la Argentina, o sea, no es cualquier político, es la ministra la que se encarga de lo que es la seguridad interna de la Argentina, pero además hace referencia con claridad que en Bolivia existiesen súbditos extranjeros con pasaportes, con acreditación, con documentación boliviana. El gobierno, yo me voy al punto número 6, que trata en una respuesta a la ministra, dice: en las próximas horas convocaremos a la representación diplomática de la República Argentina para que brinde explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich. Está bien este comunicado, ¿no es mejor pedir qué información tiene hoy en día Argentina para afirmar estas declaraciones de la ministra de Seguridad, pedirle qué documentación, qué pruebas tiene, en vez de exigirle, por ejemplo, para que brinde explicaciones sobre las desafortunadas declaraciones o equivocadas declaraciones? ¿Qué opina al respecto? Efectivamente, ¿no? Creo que esto ya debió haberse tramitado, es decir, ya debía haber un contacto, un canal de diálogo directo y reservado, ¿no? Que no sea a través de los medios de comunicación, sino directamente entre las autoridades, ¿no? Que la ministra de Seguridad se comunique con el ministro de Gobierno de Bolivia y le transmita su preocupación, ¿no? Eso era lo que correspondía. Pero bueno, ha comenzado con este comentario en los medios de comunicación y, como digo, salió rápido a responder la Dirección de Migración de Bolivia para desmentir el tema de los pasaportes, ¿no? Pero el punto o el tema de si había o no había guardias de la Guardia Revolucionaria de Irán todavía no había sido aclarado y se dejó pasar varias horas. Ahora ya se aclara y se pide, ¿no? Esto, o sea, se anuncia que va a haber una consulta a la embajadora, que es lo que se hace en términos diplomáticos también para manifestar molestia, ¿no? Cuando se llama a la embajadora para que explique lo que ha pasado. Pero efectivamente lo que más nos interesa saber es cuál es la verdadera presencia de Hezbollah en la triple frontera, porque además Bullrich no solo habla de estos 700 milicianos de la Guardia Revolucionaria que estarían en Bolivia, sino que dice que también hay unas células de Hezbollah en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, que hay además también otro grupo en Iquique, en Chile, en el Perú también habría otros, y en Sao Paulo, que efectivamente se han arrestado el año pasado, o a principios de año, mejor dicho, a 2 personajes que estaban vinculados a Hezbollah, que es un grupo terrorista vinculado a Irán, ¿no? Entonces, es alarmante lo que ha dicho y involucra a varios países, ¿no? Pero claramente Bolivia Andrés, es, digamos, el más señalado, sí. Andrés, bueno, Bolivia ha condenado lo que ha pasado en Ecuador y la intervención en la embajada mexicana. Condena, por ejemplo, el ataque israelí a la franja de Gaza, pero no hace lo mismo, por ejemplo, cuando Hamas hace eso a Israel, ni el bombardeo de Irán precisamente a Israel. ¿Cómo nos afecta esta posición en el contexto internacional? Ya Chile también se ha manifestado en las últimas horas y ha asegurado que le preocupa la misma situación que le preocupa a Bullrich. Claro, hay un posicionamiento claramente de un lado, ¿no? Y eso tampoco es estratégicamente muy inteligente, porque nos estamos colocando de un lado en el conflicto, en este conflicto que se está desarrollando entre Irán e Israel, y estamos claramente del lado de Irán, ¿no? Entonces, cuando Hamas ataca a Israel y mata a mucha gente, Bolivia no dice nada, es más,
después, ante la reacción, Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel en unas acciones que marcan un posicionamiento muy claro de uno de los lados. Y yo creo que no es aconsejable ponerse de ninguno, porque ninguno de estos lados tiene la razón. Me parece que ambos son extremistas, que ambos están tomando decisiones equivocadas y por tanto lo que deberíamos hacer es mantener la neutralidad. Y pasa lo mismo, pero del otro lado, con Argentina, que se ha puesto totalmente del lado de Israel, que se ha alineado absolutamente con Israel y está defendiendo y justificando las acciones criminales que comete Israel en la Franja de Gaza. Entonces, son justamente esas razones que nos hacen chocar ahora, que nos generan tensión con Argentina, porque mientras Argentina está totalmente alineado con Israel, nosotros estamos totalmente alineados con Irán. Hemos firmado un acuerdo de temas militares, al parecer, porque el acuerdo es secreto, y eso ha generado preocupación, ¿no? en la Argentina, comprensiblemente, pero también en otros países como en Perú, en Chile, en Paraguay, que se han manifestado preocupados de estos acercamientos entre Bolivia e Irán. Entonces creo que no es correcto hacer esto, o sea, no es lo mejor desde el punto de vista de nuestros intereses. Lo que deberíamos hacer es mantener una neutralidad, como digo, y alejarnos, ¿no? En todo caso, de Irán, que es acusado de cometer actos terroristas y que tiene muchos cuestionamientos en términos del respeto a los derechos humanos, de las prácticas democráticas, del trato a las mujeres, a los homosexuales. Entonces, no es el mejor aliado, definitivamente, y por tanto, yo creo que no es buena la política de alinearse con este país que está tan cuestionado. Andrés, algo cortito, ya estamos finalizando el programa. ¿A qué se dedica este grupo armado, este grupo subversivo? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál crees que sería su función acá, en Bolivia o en Argentina? ¿A qué han venido a hacer al país? ¿Estos se dedican a lo que es el narcotráfico, trata y tráfico de personas? ¿Qué tipo de manejo operativo manejan en los países latinoamericanos? Bueno, exactamente no sé a qué han venido, si es que han venido, pero claro, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, los Quds, es un brazo armado del ejército iraní que opera en el exterior, fuera de Irán obviamente, y ha dirigido y ha entrenado a varios grupos terroristas para atacar a Israel, ¿no? Eso obviamente en el Medio Oriente, trabaja con Hamas, trabaja con Hezbollah, trabaja con los hutíes, también conocidos como Ansar Allah, y generan también cierta convulsión, resistencia frente a los gobiernos de la otra línea del Islam, que son los suníes, ¿no? Porque el gobierno de Irán es chiita y los contrarios son los sunitas. Entonces, este brazo armado, que son los Quds, cometen actos terroristas, ¿no? Subversivos, también de espionaje, sediciosos, para atacar a sus no entran a cualquier país, los, obviamente. Por el tema de seguridad, me imagino que no entran a cualquier país. Andrés, mil disculpas. Realmente el tiempo nos apremia, nos ha pisado totalmente. Esperamos tenerte nuevamente en otra entrevista con otras temáticas. Agradecemos tu tiempo y al haber dado tu aporte a Sin Mordaza. No, claro que sí. Un gusto. Gracias por el contacto. Muchas gracias, Andrés. Y bueno, nos despedimos. Wilson, será hasta el día de mañana. Espero que puedas participar también. Vamos a estar el día de mañana acá acompañándolos en el programa Sin Mordaza. Mañana miércoles nos reencontramos a partir de las 20:00. Luego viene más de la programación de Canal 12. Mauricio Noya estará acá en Canal 12. Así es. Permiso. Buenas noches.